Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24 con el desarrollo de la agenda informativa. Soy Daniela Blandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Mientras las víctimas mortales en Gaza pasan los 61.000, observadores globales insisten en que está en curso una hambruna y la ONU alerta que la ayuda no es suficiente. El gobierno israelí pospuso para el jueves una reunión de gabinete para abordar la posible ocupación total del enclave. Algunos viajeros a Estados Unidos con visa de turismo o negocios podrían tener que pagar un depósito reembolsable de hasta $15.000, dependiendo de su país de origen. Un programa piloto de la administración Trump busca atacar el uso de la visa más allá de lo permitido. A 80 años del lanzamiento sobre Hiroshima de la primera bomba nuclear de la historia, la ciudad se prepara para las conmemoraciones. Con la presencia de más de un centenar de representantes de países y regiones, busca reforzar la memoria y generar conciencia sobre los peligros de las armas atómicas. Vamos a comenzar en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas murieron al menos 68 personas por el asedio israelí, lo que lleva la cifra total de víctimas a más de 61.000 desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, esto según la autoridad sanitaria controlada por el grupo Hamas. En tanto, la ONU teme por una posible hambruna. Ramiro Cueva Verena nos amplía. La situación en la Franja de Gaza se vuelve cada vez más tensa. Con el incremento del hambre y la escasez de ayuda humanitaria, Naciones Unidas reclamó por más asistencia ante el crecimiento de temores de una posible hambruna en el enclave. El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios recalcó que los insumos que ingresan están muy por debajo de los necesarios. Las necesidades en Gaza son tales que debería haber cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de camiones, no solo a diario, ni solo a la semana, sino durante meses, posiblemente años. Esto se ha ido acumulando. Ahora estamos al borde de la hambruna, como saben. Eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Al tiempo que continúan los ataques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó su intención de, según sus palabras, completar los objetivos en Gaza. Estos logros, por supuesto, quedaron atrás, pero aún es necesario derrotar por completo al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. No renunciaremos a ninguna de estas tareas. En ese sentido, este martes se pospuso una reunión del Premier con su gabinete para avanzar sobre el plan de afrontar una ocupación completa en la Franja de Gaza, cónclave que se producirá el jueves, según medios israelíes. No obstante, la idea genera inquietudes en algunos miembros por un posible aislamiento internacional, el riesgo de los rehenes y las bajas de combatientes. Y ahora vamos a Estados Unidos porque la administración Trump anunció que el 20 de agosto lanzará un programa piloto de un año con el que autorizaría a funcionarios consulares a exigir depósitos de hasta $15.000 para algunos visitantes con visas de turismo y negocios, dinero que sería devuelto al final de su estadía. William Murillo, activista por los derechos de los migrantes, nos explicó más temprano qué países estarían en la mira de las autoridades consulares. Bueno, principalmente esto hay que mirarlo en un contexto mucho más amplio en cuanto a las políticas antimigrantes que está ejecutando el presidente Trump acá en Estados Unidos. Ya se tuvo una primera idea de algo similar hace algunos años en la primera administración, en donde se propuso algo muy parecido a la mayoría de países que eran africanos y que tenían una um, principalmente que eran islamistas, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora se pretende hacer algo similar, pero con distintos países. De lo que hemos podido nosotros averiguar, lo que se tiene en plan es insistir con este número de países que están en África, pero en los datos que nosotros hemos revisado, muy posiblemente en Latinoamérica, Haití, que tiene un alto número de personas que se quedan acá una vez que ingresan a Estados Unidos, también sería de los participantes, y Venezuela, que también hemos visto un alto número de venezolanos que una vez que ingresan a Estados Unidos se quedan.
Seguimos hablando de este país porque Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Donald Trump, viajará a Moscú este miércoles para reunirse con líderes rusos, según agencias internacionales y locales rusas. Su visita se cumpliría a apenas 2 días de que se cumpla el ultimátum lanzado por Trump a su homólogo Vladimir Putin para que ponga fin a su guerra contra Ucrania, bajo amenazas de nuevas sanciones, aranceles del 100% y gravámenes secundarios para los países que compren su petróleo. En ocasiones anteriores, Witkoff ha mantenido largas conversaciones con el presidente Putin, pero no ha logrado persuadirlo para que acepte un alto al fuego. Y en Argentina, en enfrentamientos entre policías antidisturbios y manifestantes, terminaron las protestas de agrupaciones de jubilados y personas con discapacidad y sus familiares frente al Congreso en la capital Buenos Aires. Las movilizaciones surgieron después de que el lunes el presidente Javier Milei vetara el aumento de las mesadas para estos grupos poblacionales que había sido aprobado en julio por el Congreso, argumentando que socavaba los esfuerzos para eliminar el déficit fiscal. Llegar a esta edad y con un hijo con discapacidad y que tiene que defenderse en la vida y nosotros ayudarlo, y una persona que se burle porque se burla de nosotros y de nuestros hijos, la verdad que es demasiado, es demasiado. Porque es importante estar acá apoyando que esta ley no se vete, esta ley tiene que salir, los derechos de las personas con discapacidad no se pueden vulnerar más, es necesario que salga esta ley, es necesario que el nomenclador se pueda mover, que nuestros honorarios puedan actualizarse de a poco y que se cumpla con todo lo que necesita el colectivo de personas con discapacidad. Y en Bolivia, a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales, los partidarios del expresidente Evo Morales llaman al voto nulo para protestar contra la exclusión del exmandatario de la carrera presidencial. Entre el 2 y el 16 de junio, sus partidarios organizaron manifestaciones que dejaron 8 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Los detalles en el informe de Maxime Pluviné. Para el bando de Evo Morales, la opción del voto nulo en las elecciones presidenciales es la forma de rechazo político. Los partidarios del expresidente boliviano llamaron el martes a su base a ejercer presión sobre el gobierno de Luis Arce mediante el voto nulo en los comicios del próximo 17 de agosto, en protesta por la exclusión de Morales de la contienda. Hemos sido inhabilitados ilegalmente, ilegítimamente, nos han quitado el derecho a decidir, el derecho a votar y el derecho a tener a nuestro candidato en la papeleta de estas elecciones. Por lo tanto, compañeros, nuestro voto tiene que ser nulo. ¡Nulo! Morales, que gobernó el país en 3 ocasiones entre 2006 y 2019, no pudo presentarse debido a una disposición constitucional que limita el número de reelecciones presidenciales. Además, es investigado por la Fiscalía por el delito de trata agravada de personas y está vigente una orden de captura en su contra. En Bolivia, el voto nulo, al igual que el voto en blanco, no tiene ninguna incidencia en el recuento oficial de votos ni en la distribución de escaños en el Parlamento. Se registra con fines estadísticos, ya que solo se tienen en cuenta los votos válidos. Pero en un sistema democrático, ¿cuál es el rol que cumple el nulo y el blanco? La legitimidad que debe tener un gobierno. Si tú quieres gobernar nuestro país y no tienes legitimidad, no vas a poder aplicar nada de tu plan de gobierno que le has ofrecido a la población. Evo Morales se encuentra refugiado en la región cocalera de Chaparé, en Cochabamba, su bastión en el centro del país, debido a la orden de detención. Continuamos en nuestra región. Colombia y Perú se enfrascaron en una nueva disputa diplomática. En el centro del debate está Santa Rosa. Esta es una isla en el medio del río Amazonas, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera con Brasil. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al país vecino de apropiarse de este territorio después de que el Congreso aprobara en junio la creación de un distrito perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra dentro del amazónico departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano. El ejecutivo de Dina Boluarte emitió la que denominó su más firme y enérgica protesta y le recordó a Gustavo Petro que la isla está bajo su soberanía. Vamos ahora a México. El gobierno dijo que buscará justicia en medio de una nueva escalada violenta.
El asesinato del delegado de la Fiscalía General en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, que se sumó al hallazgo de una fosa común con al menos 32 cuerpos en Guanajuato, son dos de los casos más recientes. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos envió el siguiente reporte. Inicio de semana violento para México. Al caer la tarde en el día de ayer en la ciudad de Reynosa, frontera con Estados Unidos, el delegado de la Fiscalía General de la República fue asesinado durante un ataque directo al vehículo en el que se desplazaba. Un atentado con múltiples disparos para después incendiar la camioneta. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y dejó en manos de su gabinete de seguridad los detalles sobre las acciones. Investigación y preguntas además que surgen sobre si al momento de este ataque se tiene ya detalles sobre los presuntos sicarios y de quién se trataría y si estarían relacionados con las mafias del tráfico de combustibles. Por otra parte, en Veracruz, un número de cuerpos humanos descuartizados fueron tirados en una carretera al norte de la entidad, un hecho que se adjudicó la denominada mafia veracruzana. Mismo grupo, por cierto, señalado como el responsable del asesinato de un taxista días atrás por no pagar extorsión. Los números rojos no terminan allí. En el estado de Guanajuato fue hallada una fosa común con más de 30 cuerpos en una casa abandonada. Según la Fiscalía Regional, estos cuerpos estaban en condiciones fragmentadas y complejas. Ante todos estos hechos, Sheinbaum aseguró que dicha situación no debe afectar los procesos de negociación con los Estados Unidos por los temas de seguridad. Reiteró que lo que está en la mesa es el respeto a la soberanía y descartó cualquier ingreso de tropas estadounidenses al territorio mexicano. Y en otras noticias de la jornada, al menos 4 muertos y decenas de desaparecidos dejaron inundaciones y un consecuente deslizamiento de tierra en la cordillera del Himalaya, en el norte de India. Las crecidas y un torrente de lodo arrasaron bloques enteros de apartamentos de varias plantas, así como carreteras y un mercado local en la región turística de Darali, en el estado de Uttarakhand, según evidencian imágenes publicadas en medios locales. Las autoridades continúan las labores para rescatar a quienes todavía permanecen bajo los escombros. Y 80 años después del lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, un número cada vez menor de sobrevivientes se sienten frustrados por las crecientes amenazas nucleares y la aceptación de las armas atómicas por parte de los líderes mundiales. Los ataques causaron la muerte de más de 200.000 personas. Hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, el infierno nuclear se desataba sobre Hiroshima. El primer bombardeo atómico de la historia fue decidido por Estados Unidos para forzar la rendición del Japón imperial. La explosión mató a decenas de miles de personas en los primeros instantes, otras miles murieron de las radiaciones en las semanas o los años que siguieron. Los hibakushas, los sobrevivientes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, continúan advirtiendo sobre el riesgo atómico todavía vigente para ellos. Trump comparó sus ataques contra las instalaciones nucleares de Irán con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo cual es ridículo. Una persona que hace este tipo de comentarios es el presidente de Estados Unidos. Es muy preocupante, ¿no? Debe estar bromeando. ¿Entiende la tragedia que causó el bombardeo de Hiroshima? Las armas nucleares modernas son miles de veces más potentes que la bomba de Hiroshima. En teoría, el Tratado sobre la No Proliferación de 1970 reconoce a Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China como potencias nucleares. India, Pakistán, Corea del Norte e Israel son sospechados de poseerlas. Cuando algunas personas ya no hablan de ello y solo alaban las armas nucleares como medio de disuasión, tenemos que alzar la voz y decir que no podemos aceptarlo. Tras el fin de la Guerra Fría, varios estados pretenden reactivar la carrera nuclear, pero el aniversario número 80 de Hiroshima demuestra un aprendizaje vivaz de la sociedad civil. Hubo un fuerte aprendizaje y creo que eso sirvió. Me parece que ahora estamos en otra etapa, una etapa donde, si bien todos saben que la bomba es disuasiva, también son situaciones que nadie sabe cómo van a salir, cómo van a terminar. Estamos viendo que Rusia está moviendo nuevos misiles, que Estados Unidos está moviendo submarinos. Entonces me parece que este evento llega en un momento justo como una voz de la sociedad civil, de la humanidad, pidiendo un poco de calma y también de tranquilidad, ¿no? Al día de hoy, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki son las únicas en haber padecido un bombardeo nuclear.
Y a propósito de este aniversario, esta tarde los invitamos a conectarse con nosotros a nuestra transmisión en vivo de las conmemoraciones en Japón. Esto será a las 6 de la tarde, hora Bogotá, Quito y Lima. Con esto nos despedimos. Quédense con nosotros en France 24. También puede consultarnos en france24.com y en nuestras redes sociales.